Comenzamos casi sábado por FM Graffiti 87.9, viernes de 19 a 20 horas, en la ciudad de Mar del Plata. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué se cuenta? Muy buenas tardes. Bueno, tenemos un programa cargado, así que vamos a ir derecho a los temas. Lo único que recordarles si quieren escuchar el programa, aparte del éter de Graffiti, también lo tienen en el canal Prohibido Olvidar por YouTube. También lo pueden encontrar en el grupo de Telegram con el mismo nombre y también en TikTok. Así que bueno, vamos a las cuestiones. Bueno, vamos a escuchar entonces la columna internacional de Carlos Juncos. Muy buenas tardes, estimados oyentes. Aquí estamos con una nueva entrega de la columna internacional para el programa Casi Sábado, que se emite todos los viernes a las 19 horas por Radio Graffiti Mar del Plata. Bueno, como hacemos siempre, haremos una pequeña referencia al estado del clima en nuestra ciudad, que viene teniendo unos días muy lindos, de lindo cielo abierto y con bastante calor, aunque han refrescado un poquito. Como siempre, Mar del Plata tiene esta variabilidad en que por ahí llueve, durante la noche hubo un chaparrón, llovió otro poco, pero un día nubladito, pero días muy lindos para disfrutar y que están siendo aprovechados ampliamente por todos los turistas y locales también. Además, a este fin de semana empezamos con un fin de semana extra largo por el motivo de la celebración del carnaval, ¿no? Que dará feriado los días lunes y martes de la próxima semana, razón por la cual se espera la afluencia de una gran cantidad de turistas a nuestra ciudad, aprovechando este fin de semana extra largo, que además viene siendo la modalidad actual de las vacaciones, por lo menos en Argentina, donde mucha gente aprovecha vacaciones cortas de fines de semana o de una semanita o de pocos días, y en general varía de un lugar a otro también. Es decir, no siempre en la costa, no siempre en otros lugares. Hoy nos enteramos que la querida ciudad de Bariloche ha sido incluida dentro de los 10 lugares más visitados del mundo, ¿no? De los lugares que se recomienda como lugar turístico. Esa es una interesante noticia y esperemos que a nuestra ciudad también le toque entrar en este ranking de lugares elegidos para visitar en todo el mundo. Bueno, dicho todo esto, entonces entremos directamente en la columna internacional propiamente dicha y vamos para ello a consultar con nuestra querida colaboradora Inaya, a quien le vamos a pedir que nos haga un resumen de las noticias más relevantes de esta semana. Así que adelante, Inaya. Esta semana de febrero de 2026 está marcada por tensiones nucleares, acercamientos diplomáticos inesperados y tragedias que han conmocionado a la comunidad internacional. Aquí tienes los puntos clave. Vencimiento del New START. El 5 de febrero expiró el último tratado de control de armas nucleares entre Estados Unidos y Rusia AI, dejando al mundo sin límites vinculantes por primera vez en décadas. Giro en Venezuela. El secretario de Energía de Estados Unidos visita Caracas para consolidar acuerdos petroleros tras la salida de Nicolás Maduro, mientras Avianca reanuda vuelos al país. Tragedia en Canadá. Un tiroteo en una escuela rural dejó al menos 8 muertos, incluyendo al atacante y su familia, provocando que el primer ministro suspenda su agenda internacional. Elecciones en Bangladesh. Tras 18 meses de transición post-revolución, el país celebró elecciones nacionales con una participación masiva y alta vigilancia. Crisis energética en Cuba. La isla sufre un asedio petrolero crítico. México ha enviado buques con ayuda humanitaria, mientras aerolíneas internacionales cancelan vuelos por falta de combustible. Guerra en Ucrania. Los ataques rusos a la infraestructura eléctrica se intensifican, mientras Alemania y Francia anuncian nuevos paquetes de defensa aérea urgentes. Muy bueno tu resumen, Inaya, como siempre. Es interesantísima esta cuestión, interesantísima y preocupante, la cuestión del vencimiento del START 3, que era este acuerdo internacional de control de armas, control y no proliferación de armas nucleares, que se firmó hace como 50 años atrás, o sea,
en la década del 80, cuando el mundo estaba parado sobre un polvorín de energía nuclear, de misiles nucleares, realmente muy, muy peligroso. Los jóvenes seguramente no recordaron aquella época, pero fue una época muy tensa a nivel internacional. Así que la finalización de este acuerdo, si bien no creo que vuelva a producir una carrera armamentística en términos de misiles balísticos o misiles nucleares intercontinentales, de todas maneras es para ir pensándola, ir viendo cómo se reaviva o se retoma estos acuerdos que eviten la proliferación desconsiderada o desmesurada de las armas nucleares. Bueno, me interesa saber qué ha pasado en Bangladesh. ¿Podrías comentarme un poco, Inaya? Las elecciones en Bangladesh, celebradas este jueves 12 de febrero de 2026, representan un cambio de era para el país tras casi 2 décadas de dominio político de una sola figura. Aquí tienes los puntos clave para entender lo que está pasando hoy. 1. El fin de la era Hasina. Son las primeras elecciones desde el levantamiento masivo de 2024, liderado por la llamada Generación Z, que derrocó a la primera ministra Sheikh Hasina. Ella actualmente se encuentra exiliada en India y ha sido sentenciada a muerte en ausencia por la represión de aquellas protestas. 2. Los protagonistas, gobierno interino. El proceso ha sido supervisado por el Premio Nobel de la Paz, Muhammad Yunus, quien ha liderado el país durante estos 18 meses de transición para garantizar transparencia. El gran favorito, el Partido Nacionalista de Bangladesh, BNP, liderado por Tariq Rahman, quien regresó tras 17 años de exilio, se perfila como la fuerza principal. Ausencia clave. La Liga Awami, el partido de Hasina, que ganó las últimas 4 elecciones, está suspendida y no ha podido participar en este proceso. 3. Referéndum constitucional. Simultáneamente a la votación parlamentaria, los ciudadanos votaron hoy en un referéndum constitucional sobre la llamada Carta de Julio. Esta busca reformar profundamente el Estado, incluyendo la creación de un parlamento bicameral, Cámara Alta y Baja, la limitación de los mandatos del primer ministro para evitar que alguien se eternice en el poder. 4. El peso de la juventud. Casi el 45% de los 128 millones de votantes son jóvenes de entre 18 y 33 años. Para muchos, es la primera vez en su vida adulta que participan en una elección que perciben como competitiva y libre. Como los centros de votación cerraron hace apenas unas horas, los resultados oficiales finales tardarán un poco en procesarse, aunque el optimismo por el cambio es la nota dominante. Bueno, interesante esta movida en Bangladesh, sobre todo por el aspecto democrático y por el aspecto de, digamos, un pueblo que está tomando también el control de su país y sus decisiones, ¿no? Después de estos gobiernos semiautoritarios que se perpetúan en el poder y que, bueno, toman medidas arbitrarias y represiones contra el pueblo que se alza contra sus injusticias. Esto de 2024 que puso de manifiesto el accionar de la generación Z, que es, a mi entender, muy bienvenido. Esta generación que parecía que no participaba en nada, que estaba dormida, que estaba en otro mundo, bueno, le ha tocado vivir la realidad, ¿no? O sea, volver a la realidad, volver a este planeta y hacerse cargo de las situaciones que le tocan vivir. Me gustaría que habláramos un poco, Inaya, del triunfo socialista en Portugal. Una noticia sumamente interesante y bastante inesperada, si se quiere. Así que contame algo de lo que pasó en Portugal. El socialista moderado António José Seguro ganó la presidencia de Portugal el pasado domingo 8 de febrero con un rotundo 66% de los votos. Aquí los puntos clave de la elección. Derrota de la ultraderecha. Superó ampliamente a André Ventura, líder del partido Chega, quien obtuvo el 33% pero logró un avance histórico para su sector. Hito electoral. Fue la primera segunda vuelta en Portugal en 40 años. Seguro se convirtió en el presidente más votado de la historia del país, superando el récord de Mário Soares en 1991. Contexto difícil. Las elecciones se realizaron bajo alerta por fuertes temporales e inundaciones que afectaron la logística en varias localidades. Cohabitación política. A partir de su toma de posesión el 9 de marzo, Seguro deberá convivir con el gobierno de centro-derecha del primer ministro Luis Montenegro. Va a estar medio complicada la coexistencia ahí con el gobierno de ultraderecha, gobierno de derecha con un presidente socialista.
La victoria de Antonio José Seguro obliga a Portugal a una cohabitación política entre un presidente socialista y el gobierno de centroderecha de Luis Montenegro. Este escenario implica un reparto de poder estratégico. Poder moderador. Aunque no tiene funciones ejecutivas, Seguro actuará como árbitro, con el poder de vetar leyes y, en casos extremos, disolver el Parlamento. Estabilidad institucional. Al ser un moderado, Seguro ha prometido una relación de lealtad con Montenegro para evitar crisis políticas, priorizando la ejecución de los fondos europeos. Política exterior. Ambos coinciden en el apoyo a la Unión Europea y a Ucrania, lo que garantiza que Portugal no cambie su rumbo internacional a pesar de tener un ejecutivo y un jefe de Estado de distintos signos. Bueno, muy interesante esto de las elecciones en Portugal. En una Europa que se viene derechizando cada vez más, en un mundo que se viene derechizando cada vez más, porque hay una ola, una nueva ola, donde la derecha está creciendo en casi todo el mundo, y bueno, fortalecida también con la presencia de este presidente norteamericano tan agresivo, ¿no? tan digamos, ejerciendo ese poder de la fuerza con tanta claridad, ¿no? Bueno, veremos cómo se desarrolla y le deseamos, por supuesto, desde aquí al nuevo presidente socialista de Portugal todo lo mejor para su mandato. Bueno, amigos, hasta aquí las noticias de hoy. Nada más que desearles un excelente fin de semana y nos encontraremos en el próximo programa. Muchas gracias, Carlos Juncos. Mar del Plata se movilizó contra la reforma laboral. Las calles de Mar del Plata se colmaron de gremios y organizaciones sindicales que marcharon desde Plaza Rocha por la Avenida Luro en rechazo a la reforma laboral que se debatió en el Senado. La CGT, las dos CTA y numerosos sindicatos locales se movilizaron bajo la consigna "No es modernización, es ajuste", y advierten que el proyecto precariza el empleo. Mientras el Senado trató la iniciativa impulsada por el Gobierno Nacional, trabajadores marplatenses expresaron su rechazo y denuncian pérdida de derechos laborales. Con fuerte presencia gremial, la movilización se desarrolló en el centro de la ciudad. Por su parte, el Senado dio media sanción a la reforma laboral con 42 votos a favor, 30 en contra y 0 abstenciones. Los senadores aprobaron el proyecto de reforma laboral en general. Ahora pasa a diputados para continuar con su tratamiento. Vamos a otro tema. Juliana Di Tulio salió al cruce de Caputo, quien pidió a los argentinos que traigan sus dólares al país. Luis Caputo llamó a los argentinos a llevar sus ahorros al banco, tras la reglamentación de la ley de inocencia fiscal. Y la senadora Juliana Di Tulio lo replicó, marcándole que hay que dar el ejemplo al reclamarle "trae la que tenés afuera". Toto Caputo tiene el 90% de su patrimonio en el exterior y una buena parte en la isla de Man, un enclave de bajísima tributación en pleno mar de Irlanda. Según su declaración jurada, el ministro de Economía tiene fuera del país casi 3 millones de dólares. Bueno, dejamos aquí y vamos a la nota de Pablo Aceto en Cazador de Noticias. Robar a personas con discapacidad y reprimirlas es un síntoma de la decadencia social. Es un texto fuerte y directo que pone el dedo en la llaga sobre un tema sensible: la ética en la gestión pública y la respuesta del Estado ante los sectores más vulnerables. Las declaraciones de Pablo Aceto, PSA, no solo denuncian un presunto esquema de corrupción específico,
sino que proponen un diagnóstico más profundo sobre la decadencia social y la pérdida de valores en Argentina. Aquí te resumo los puntos clave de su crítica. Puntos centrales de la denuncia: el fraude. Se señala el procesamiento de exfuncionarios de la ANDIS por una red de coimas y sobreprecios en medicamentos que, en algunos casos, alcanzaron un asombroso 1960%. El mecanismo. Aceto argumenta que el recorte en tratamientos no fue solo ajuste, sino una base para acumular dinero de forma ilícita. La represión. Lo que más indigna al dirigente es el uso de la fuerza policial contra las personas con discapacidad cuando éstas salieron a reclamar por sus derechos básicos. La indiferencia social. Advierte que la falta de un repudio masivo ante estos hechos es un síntoma de una crisis moral profunda, comparando la falta de reacción actual con momentos históricos donde sí hubo castigo social. Análisis de la postura. Aceto plantea una pregunta retórica fundamental sobre qué valores se va a construir el país. Su visión es pesimista respecto al rumbo actual, sugiriendo que si la corrupción y el maltrato a los vulnerables no afectan la imagen de los dirigentes, la democracia misma está en riesgo de vaciarse de contenido ético. Nota: este tipo de casos suelen generar un gran impacto porque cruzan dos cables de alta tensión: la corrupción económica y la vulneración de derechos humanos básicos, salud y movilidad. Para profundizar en el planteo de Pablo Aceto, es necesario entender que sus palabras no son un ataque aislado, sino una crítica sistémica a lo que él considera una deshumanización de la política argentina actual. Su argumento se apoya en tres ejes fundamentales que entrelazan la corrupción judicializada, la respuesta estatal y la psicología social del país. 1. La institucionalización del robo. Para Aceto, lo ocurrido en la Agencia Nacional de Discapacidad, ANDIS, donde el juez Sebastián Casanello procesó recientemente a Diego Spagnuolo por un desvío estimado en $6.000 millones, no es un error de gestión, sino un diseño premeditado. El mecanismo del sobreprecio. La justicia detectó sobreprecios de casi el 2000% en fármacos esenciales. Aceto sostiene que se limpió la caja cortando tratamientos vitales para luego repartir ese excedente a través de retornos y coimas. La crueldad como ahorro. El dirigente subraya que el ahorro fiscal que el gobierno suele promocionar se construyó en este caso sobre el abandono de personas que no pueden esperar a que el mercado se acomode. 2. La represión como herramienta de silencio. Aceto hace especial hincapié en que la decadencia no es solo económica, sino moral y represiva. Víctimas doblemente vulneradas. Su planteo destaca la perversidad de un sistema que primero despoja de sus remedios a niños con autismo o personas con movilidad reducida, y cuando estos protestan, como ocurrió en las marchas de 2024 y 2025 frente al Congreso, le responde con el protocolo antipiquetes. El mensaje político. Para el dirigente socialista, el uso de la fuerza contra este colectivo específico es la prueba final de que el Estado ha perdido su brújula ética. Pegarle a alguien en silla de ruedas porque reclama que le robaron el remedio es el fondo del tacho. 3. El cáncer de la falta de repudio social, quizás el punto más original y sombrío de su discurso, es la crítica a la sociedad argentina. La naturalización de la corrupción. Aceto advierte que hemos llegado a un punto donde los escándalos de corrupción ya no mueven la aguja de la imagen positiva de los dirigentes. La comparación histórica menciona que incluso tras la dictadura, hubo un repudio social que permitió reconstruir. Hoy, ve una sociedad anestesiada que permite que los funcionarios acusados de desviar fondos de salud sigan teniendo peso político o defensa mediática. Resumen del diagnóstico de Aceto. Eje. Situación denunciada. Consecuencias según Aceto. Económico, sobreprecios del 1960% en ANDIS. Financiamiento espurio a costa de la vida. Social. Represión a familias y niños con discapacidad. Consolidación de un modelo autoritario y cruel. Ético. Indiferencia de la opinión pública. Decadencia social permanente. Si la corrupción no afecta la imagen de los dirigentes, ya no estamos ante una crisis política, sino ante una crisis de civilización. Pablo Aceto. Se siguen cayendo semáforos en las calles de Mar del Plata. El primer incidente ocurrió alrededor de las 9:20 del día miércoles en la intersección de 11 de septiembre e Independencia, cuando un semáforo se desplomó
sobre una camioneta Iveco Daily estacionada, causando daños materiales al vehículo. En el lugar intervinieron personal de Defensa Civil y del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado, quienes trabajaron para reparar el semáforo y restablecer el orden del tránsito. Debido a este incidente, la circulación de vehículos fue interrumpida sobre 11 de septiembre. Poco después, un segundo semáforo cayó en la intersección de Santiago del Estero y Belgrano. En este caso, el dispositivo no afectó a ningún vehículo. Las autoridades locales confirmaron que ya se encuentran en el lugar para realizar que se hicieron las reparaciones pertinentes. Aunque no se registraron víctimas ni daños graves, estos episodios reflejan la necesidad urgente de reforzar el mantenimiento de la infraestructura vial, especialmente en condiciones meteorológicas adversas. Muy bien, vamos entonces ahora, Pablo, a la columna de Carlos Matos. 10 de febrero, Día de Recuerdos de una sociedad de avanzada. Nuevamente, viernes, casi sábado. Hola Carlos, ¿qué tal Gloria? ¿Cómo estás Pablo? Este 10 de febrero, Mar del Plata cumplió 152 años. Así dicen los registros, los documentos, y así se estableció. Recuerdo un viejo debate con el periodista Jorge Dimitriadis, donde él sostenía que el día de la fundación de Mar del Plata era otro, porque Mar del Plata era el puerto de Balcarce. Bueno, pero esta anécdota la vamos a dejar para otro programa. El 10 de febrero no solo se celebró el aniversario de la ciudad de Mar del Plata, también fue la inauguración del edificio de la Biblioteca Parlante para Ciegos y Disminuidos Visuales, que está en la Plaza Peralta Ramos, en las calles Brown y 14 de julio, en 1983. En ese momento, Mar del Plata se constituyó en la primera ciudad del interior del país en tener una biblioteca parlante y un servicio de grabación. Hasta ese entonces existía únicamente el libro parlante de Buenos Aires, hoy Cava. Conviene recordar que la Biblioteca Parlante para Ciegos y Disminuidos Visuales surgió como iniciativa de la señora Sonia de Francisco, entonces jefe de División Bibliotecas Barriales de la Municipalidad de General Pueyrredón. Si bien hemos contado esta historia en alguna otra oportunidad, conviene recordarla. No solo por la importancia de asegurar el derecho a la información a las personas ciegas y con baja visión, sino por el hito propiamente dicho dentro de la calidad de vida de parte de la población, hecho que a su vez se replicó en otros lugares del país y que se tomó también como base para otros servicios de grabación y bibliotecas parlantes en América Latina. Desde el año 1979, se conformó una comisión, un grupo de trabajo integrado por Zoraida Bortolus, en ese entonces directora de la Escuela para Ciegos y Disminuidos Visuales número 504, de acá de la ciudad de Mar del Plata, el doctor José García, Pepe, profesor de braille y abogado, también miembro del plantel docente de la escuela número 504, integrantes de la Unión Marplatense de Acción Social por los Derechos del Ciego y Amblíope, UMASDECA, o mejor dicho,
quienes formarían después Humasdeca, ya que Humasdeca, como lo hemos contado, se funda en el año 1981. Pero ya en el año 79, varias personas que serían directivos de Humasdeca integraron esa comisión, ese grupo de trabajo. Y también nos sumamos algunos estudiantes que estábamos a punto de egresar de la escuela primaria y otros que ya estaban transitando el secundario y la universidad. La biblioteca parlante, como tantas veces lo hemos dicho, comenzó a funcionar en el mes de marzo de 1980 en la Biblioteca Depositaria de Naciones Unidas, en Gascón y Olavarría. A partir de ese momento se iniciaron gestiones para conseguir un lugar en el que se pudiera levantar el edificio, la primera etapa del edificio de lo que hoy es la Biblioteca Parlante para Ciegos y Disminuidos Visuales. La Asociación Amigos de todas las bibliotecas, en aquel momento, gestionó la construcción del edificio. Esa parte, la parte edilicia, fue financiada y fue donada por un vecino marplatense, el señor Amado. Primero Alfredo Kisling, durante un breve tiempo, y luego Libertad Valdés, quien sí ya fuera la primera encargada de la biblioteca parlante, le dio un gran impulso al tomar contacto con las distintas organizaciones de y para personas ciegas de otros puntos del país, y en poco tiempo nuestra biblioteca se transformó en una unidad de información circulante, es decir, una biblioteca que enviaba libros al interior del país. Los primeros libros se grababan en casetes y para ello recurríamos a lectores voluntarios. Actualmente también hay lectores voluntarios, pero graban directamente en la cabina de grabación en MP3. Otro día vamos a hablar de qué forma se seleccionaban y se seleccionan los lectores voluntarios. Lo importante es recordar en este caso aquel 10 de febrero, el de 1983, cuando el acto central del aniversario de Mar del Plata se hizo en la Plaza Peralta Ramos. Y allí estuvo el intendente Luis Nuncio Fabricio cortando las cintas y por supuesto, Sonia de Francisco, la jefa de División Bibliotecas Barriales, que luego fueron Departamento de Bibliotecas Barriales, Libertad Valdés, la primera encargada, representantes de la Unión Argentina de Ciegos y Amblíopes y de otras asociaciones. Ya ese año Humasdeca existía como tal, ya se había fundado. Así que había un lindo grupo de jóvenes de Humasdeca, exalumnos de la Escuela 504, personas que asistían a la biblioteca parlante y que daban impulso a lo que se convertiría en algunos años en uno de los centros culturales más importantes. El padre Chepareborda, en aquel momento Pablito, el padre Pablito, para los jóvenes del movimiento, los miembros del movimiento juvenil diocesano y para toda la ciudad, Pablito Chepareborda, fue quien bendijo las instalaciones. Y por supuesto, la Plaza Peralta Ramos se llenó de música, palabras y alegría hasta
altas horas de la noche. Nadie quería retirarse. Ese es un 10 de febrero que nos hace recordar una ciudad de avanzada, una ciudad de vanguardia, una ciudad que abría sus brazos a la discapacidad sin sentimientos de lástima, sino con una actitud proactiva de integración y de inclusión real. Una ciudad en la que ya se habían hecho las primeras integraciones de personas con discapacidad en escuelas comunes. Hoy hablaríamos de inclusiones educativas. Una ciudad donde surgían distintas organizaciones no gubernamentales para atender y promover los derechos de las personas con discapacidad. Una ciudad que sería la primera en pocos años en tener un Consejo Municipal de Discapacidad. Una ciudad cabecera de un partido, el partido de General Pueyrredón, en el que las personas con discapacidad y sus organizaciones éramos convocados por los concejales cuando se debatía el presupuesto. Parece un paraíso perdido. Sí, un paraíso perdido que debemos recuperar. Hay un camino lleno de barreras arquitectónicas, informativas y actitudinales. Pero recuperar ese paraíso es posible. Nos encontramos el viernes próximo cuando sea nuevamente casi sábado. Una masiva movilización recorrió este miércoles, en horas de la tarde, las calles de Mar del Plata en rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno de Milei en debate en el Congreso Nacional. La manifestación reunió a miles de trabajadores, jubilados y organizaciones sociales, quienes marcharon por la avenida Luro, desde Plaza Rocha hasta el Monumento a San Martín, exigiendo la defensa de los derechos laborales y previsionales. La protesta estuvo encabezada por las principales centrales sindicales, entre ellas la Confederación General del Trabajo, CGT, cuyos líderes expresaron su rotundo rechazo a la flexibilización laboral propuesta por el Ejecutivo. En su discurso, José Luis Rocha, secretario general de la CGT, convocó a un paro general como medida de presión para frenar la reforma. Todos los trabajadores entendemos que la única forma de defender nuestros derechos es en la calle y con lucha, dijo. Rocha también destacó la cooperación entre la CGT y las dos centrales de los trabajadores de la Argentina, subrayando la importancia de la unidad en la lucha contra el proyecto de reforma. No vinieron los patrones a decirnos que un día les sobraba plata y nos querían pagar aguinaldo. No vinieron a decirnos que tenían ganas de pagar vacaciones. Todos y cada uno de esos derechos se consiguieron con lucha, aludiendo a las conquistas históricas del movimiento obrero. Muy bien, dejamos acá y vamos ahora, Pablo, a escuchar la columna de Alberto Cortés. Uno de los factores que generó desgaste y descrédito a los gobiernos kirchneristas fue el haber permitido que uno de sus funcionarios, Guillermo Moreno, por entonces secretario de Comercio Interior, metiera mano en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC, simulando valores de inflación inferiores a los que realmente existían. Esto ocurrió en un contexto en que la Argentina había pasado varios años de convertibilidad, con índices inflacionarios anuales menores al 1% o negativos, un salto con la devaluación tras el estallido de este esquema en 2002, y luego índices que iban aumentando, como suele ocurrir en etapas de crecimiento económico y consecuente calentamiento de la economía en los primeros años de esos gobiernos.
el tal vez único mérito del gobierno de Macri puede haber sido restablecer la credibilidad de esos índices oficiales. Ahora Milei, tras haber incumplido cantidad de sus promesas electorales, dolarización, destrucción del Banco Central, etc., basa su mantenimiento de cierto crédito social, además de por el factor más determinante y clave, que es la ausencia a la vista del electorado de otra alternativa política que consideren superadora y creíble, en la baja de la inflación. Esta se logró principalmente a través de una brutal recesión, conteniendo artificialmente la cotización del dólar muy detrás de los precios y mediante el intervencionismo estatal, horror o no, en las paritarias para deprimir los salarios. Miente diciendo que se debe a la eliminación del déficit fiscal, que también dibuja, para seguir convenciendo a los que todavía le creen que hacía falta hambrear a los jubilados y los empleados públicos, incluyendo a las Fuerzas Armadas y policías, que a través de suicidios, encadenamiento en la Casa Rosada y levantamientos policiales en Santa Fe empiezan a manifestarse, y dejar de mantener rutas, sistemas de prevención de incendios forestales y de inundaciones, etc., como única manera de bajar la inflación. Esto logró reducir los índices inflacionarios oficiales mensuales hasta mayo, que de todos modos correspondían a una anual muy alta en términos internacionales. Pero desde allí, contradiciendo el pronóstico de Milei de que nos acercamos a cero, empezó a crecer sin pausa. Para colmo, ese índice es en buena medida un dibujo, porque se basa en un perfil de consumo de las familias de 2004-05, que hoy es muy distinto y debería actualizarse cada 5 años. Hace 1 año y medio que está listo el de 2017-18, ya viejo también, pero el gobierno postergó su implementación hasta enero para fingir tasas inflacionarias menores antes de las elecciones. La decisión de seguir postergando aún más este cambio metodológico, que ya había sido anunciado oficialmente hace meses para el 1 de este año, produjo la salida de Marcos Labaña, que se negó a seguir mintiendo aún más a la población sobre las estadísticas económicas. La falsificación del índice inflacionario no solo busca un efecto político, ocultar que la inflación está subiendo nuevamente a buen ritmo pese a la recesión, sino que tiene efectos como, entre comillas, legitimar menores aumentos de salarios y jubilaciones, erogaciones por bonos atados a la inflación, etc. La otra gran mentira que venía haciendo es la baja de la pobreza. Esta se mide estimando el valor de la canasta básica total y comparándola con la cantidad de familias cuyos ingresos están por debajo, según la encuesta permanente de hogares, EPH. Según esos datos, los más beneficiados con el aumento de sus remuneraciones reales han sido los jubilados, que entonces se estarían quejando de vicio. Una comparación entre esos datos y los del SIPA, Sistema Integrado Previsional Argentino, da que mientras el ingreso promedio real de jubilaciones y pensiones en la EPH aumentaba un 22,4% entre el primer semestre de 2023 y 2025, para el SIPA, que da los valores exactos realmente pagados, las retribuciones a jubilados cayeron en términos reales en un 15,5% en el mismo periodo. Una diferencia de 38 puntos entre una medición y otra. Muchos otros datos corroboran que la pobreza está creciendo sustancialmente en la Argentina y no bajando, como dice el gobierno. Para asegurarse de que suba aún más, acaba de lograr la media sanción en senadores, sobornando a gobernadores y a parte de la dirigencia sindical, retirando o morigerando partes del proyecto que los afectaban para que sus senadores votaran favorablemente o para que acotaran su compromiso con la movilización popular en contra. Se trata de terminar o reducir cantidad de derechos laborales, incluyendo hasta la jornada de 8 horas de trabajo, por la que murieron los mártires de Chicago, en homenaje a quienes los trabajadores de todo el mundo, excepto de los Estados Unidos, cuyo Estado los asesinó, conmemoran los 1 de mayo y que está consagrado por la OIT desde 1919. Se crea además un nuevo negocio para los amigos, llamado Fondo de Asistencia Laboral, para facilitar los despidos, y que es a estos lo que las AFJP de Menem fueron a las jubilaciones. Un curro más y una estafa a los jubilados antes, a los trabajadores activos y pasivos ahora. La mentira de que esto ayudará en algo a la creación o formalización de puestos de trabajo a esta altura
no la creen ni sus partidarios. A escondidas y sin el constitucionalmente indispensable acuerdo parlamentario, Milei firmó con su amo de Washington un acuerdo de libre comercio que puede traer algunas ventajas a unos pocos sectores como el ganadero, a costa de aumentar aún más el precio de la carne para los argentinos, y aplasta o frena el crecimiento de muchos otros, especialmente industriales, los que mayor demanda de mano de obra y desarrollo social posibilitan. Hasta que el pueblo argentino, que ya ha comenzado, logre aumentar suficientemente sus niveles de conciencia, organización y movilización, lo que requiere inexorablemente la forja paralela y entretejida de una alternativa política popular de poder, los planes del dictador pedófilo de los Estados Unidos y su virrey en Buenos Aires seguirán avanzando. Uno de los factores que generó desgaste y descrédito a los gobiernos kirchneristas fue el haber permitido que uno de sus funcionarios... Nos vamos. Recordamos que los miércoles estamos con Prohibido Olvidar de 9 a 10 horas y los viernes con Casi Sábado de 19 a 20 horas por FM Graffiti 87.9. Nos despedimos con el informativo criollo a cargo de Carlos Juncos y un tema musical. Vamos a escuchar Luis Alberto Spinetta y Charly García. Rezo por vos, saludos para todos.